Hola, buenos días. Espero en el Señor que todos nos encontremos bien, gozando de la salud que nuestro Dios nos da. Y hoy vamos a continuar el tema de los desiertos en nuestra vida, cuando Dios decide trabajar con nuestra vida y cuando Dios decide meternos a ese desierto. Así que pidámosle a Dios su bendición para poder escuchar su voz por medio de su palabra. Padre, queremos agradecerle, Señor, la oportunidad que nos da, Padre Santo, de estudiar su palabra. Señor, queremos decirle, Padre Santo, que le amamos y que en nuestra vida, Señor, nunca nos queremos olvidar de usted. Nunca queremos, Señor, dejarle. Pero llegará un tiempo en nuestra vida, Señor, donde creamos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, que todo lo que tenemos es por nuestras habilidades, y muchas veces nuestra tendencia es dejarlo a un lado, Señor. Pero ayúdenos, Padre Santo, a que eso no suceda en nuestras vidas, Señor, sino que siempre confiemos que todo lo que usted nos ha dado es provisión suya, que todo lo que usted nos provee, Señor, viene de su mano. Así que, Padre, cuando estemos gozando de la bendición, ayúdenos a recordar, Señor, que usted es el que está proveyendo todo para nuestra vida. Síganos ayudando, síganos bendiciendo, que su Santo Espíritu nos hable a nuestro corazón. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Fíjese que cuando era pequeño, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Había una frase que me gustaba escuchar de mi entrenador. Él decía, debemos sudar la camiseta, sudar la gota gorda, pues, como se dice. Debemos esforzarnos para conseguir la victoria. Nada se consigue sin estar presente y ver cómo se conquista el campeonato. O algunos de ustedes, decía él, quisiera que solo le otorguen el premio sin haber participado o jugado. Todos los que hemos jugado algún deporte siempre hemos querido estar ahí, como decimos, ¿verdad? En la cancha, queremos jugar, queremos sudar la camiseta, ¿verdad? Cuando entendemos que todo nos ha costado y todo lo que tenemos lograr, todo lo que poseemos nos ha costado, es cuando nosotros valoramos las cosas que tenemos, ¿sí? Pero si ya lo tenemos todo y no nos ha costado ningún esfuerzo, y mucho menos fuimos testigos de cómo se obtuvo la victoria, pues por lo general tendemos a olvidarnos. Eso pasa mucho en los hogares, ¿no es cierto? Cuando el papá trabajó tanto para sacar adelante a la familia y vienen los hijos, crecen ya en un hogar donde ya hay todo y muchas veces no se valora lo que se tiene, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Sabe que esto mismo podría pasarle a la segunda generación que está a punto de entrar a la tierra prometida? Esa segunda generación que estuvimos viendo el domingo pasado, ¿verdad? Que estaba ya en las llanuras del Moab, listos para ir a conquistar la tierra. Lo bonito es que a esta segunda generación no le pasó, pero sí le pasó a la tercera generación. Una tercera generación que ya creció en la tierra prometida, que ya ellos no tuvieron que pelear para tener esa tierra prometida. Y sabe que en el libro de Jueces hay una frase que se repite continuamente. Y esa frase es que no conocían a Yahweh, no conocían a Dios. Ahora, yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué es esa frase de que no conocían a Dios? Esto no quiere decir que no lo conocían literalmente, tampoco quiere decir que no le habían escuchado de Dios. Más bien lo que quería decir esta frase de no conocían a Yahweh es que no habían experimentado el poder de Dios en sus vidas. Ellos no vieron cómo los muros cayeron de Jericó. Ellos no vieron cómo el río pasaron en seco. No vieron cómo Dios estaba dando la victoria. Ellos ya gozaban de estar ahí. Pero es algo curioso que a esta segunda generación Moisés se dé un tiempo para poder escribir en el libro de Deuteronomio y poderles decir a ellos, ¿saben qué? Tengan cuidado de olvidarse de Dios cuando esté la bendición presente. Cuando tengamos la bendición presente, tengan cuidado. Mire, síganme en esta línea de pensamiento, por favor. La semana pasada vimos Deuteronomio 8 del 1 al 10.
Y veíamos cuando Dios nos mete a los desiertos y cómo Dios entonces nos sustenta, cómo Dios nos da la bendición aún estando en esos tiempos que Dios nos quiere meter para que le conozcamos más, para cambiar nuestras actitudes, para que nosotros podamos parecernos un poquito más a Él. Pero ahora, en capítulo 8, versículo 11, les va a dar unos consejos. Y esos consejos es no olvidarnos de nuestro Dios, porque qué fácil es olvidarnos de nuestro Dios. Como les dije, esta segunda generación tiene que ser diferente a la primera. Deben demostrar obediencia a Dios y entender que Él cumplirá su promesa de que Él les va a dar la tierra. Entonces, el escritor hará un contraste entre dos palabras, olvidar y acordarse. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Vea lo que dice el verso 11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas buenas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. La primera verdad que vamos a aprender en esta enseñanza es la siguiente. Cuidémonos de no olvidarnos de Dios cuando todo va bien en nuestra vida. Cuidémonos de no olvidarnos de Dios cuando todo va bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer eso. Tendemos a olvidarnos de Dios. Por lo general, cuando en nuestra vida todo va bien, tendemos a alejarnos un poquito de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas empiezan a complicar, entonces es cuando nosotros queremos buscar y clamar a Dios, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen esas cosas complicadas a nuestra vida, es cuando entonces nosotros queremos buscar a Dios. No nos olvidemos de Dios al no cumplir los mandamientos. Vea lo que dice. Cuidémonos de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo os ordeno hoy. Me gusta cómo traduce la NBI, lo traduce, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ten ese cuidado. Fíjense, el olvidarse de Dios para el pueblo hebreo era una negación de la liberación de Egipto como una obra fundamental de Dios para su salvación. O sea, ellos ya que estaban estables ahí en la tierra, ellos ya que estaban ahí, ¿qué estaban sucediendo? Ellos se estaban olvidando de Dios. Y lo que le está diciendo Moisés por medio del Espíritu Santo aquí es, cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios, sino cumple sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de olvidarnos de Dios, sino cumplir los mandamientos de Dios. Pero también nosotros no debemos de olvidarnos de Dios cuando nuestro corazón se enorgullece. Vea lo que dice el verso 13. No suceda que comas, y escuche bien, y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Vea el verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides
de Yahweh tu Dios. ¿Se da cuenta? Porque lo que sucede aquí, hermanos, es que nuestro corazón puede llegar a enorgullecerse. Nuestro corazón puede llegar a decir, todo lo que yo tengo, mi casa nueva, la casa donde vivo, el alimento que todos los días puedo comer, la seguridad que yo puedo tener, entonces todo eso viene de mí, porque yo me esfuerzo, porque yo hago, porque yo soy una persona que soy muy inteligente, y entonces nos olvidamos de que Dios es el proveedor en nuestra vida. Yo recuerdo a un curso que fui sobre matrimonios, lo primero que nos dijeron es, varones descansen, ustedes no son el proveedor de su casa. Y todos nos quedamos, ¿cómo? Pues si siempre nos han dicho que la función del varón en casa, ¿cuál es? La de proveer, ¿no es cierto? Y dice, no se preocupen, el proveedor de su casa, ¿quién es? Es Dios el proveedor de su casa. Dios te dará por medio de tu trabajo. Dios te dará por medio de lo que tú tienes. Dios te dará lo que tú necesitas. Y como veíamos la semana pasada, no sé si recuerdan, Dios prometió darnos el alimento y el vestido. Mas busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, alimento, vestido, vendrán por añadidura. Entonces, vea esto porque es muy importante. Fíjese, cuando comas y te sacies. O sea, no solamente voy a comer, sino me voy a saciar. Y no solamente, cuando edifiques buenas casas en que habites. Recuerde, contexto de conquista, ¿verdad? Están a punto de conquistar la tierra prometida. Van a ir a conquistar, van a construir sus buenas casas, van a vivir en paz. No te olvides de Yahweh. Eso es lo que les está diciendo. No te olvides de Dios. Fíjese, y tus vacas y tus ovejas aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Has visto prosperidad en tu vida últimamente? A lo mejor prosperidad no quiere decir que tengas una gran cuenta en el banco, no. Pero tú has visto que a lo mejor ha ido un poquito mejor en tu vida. Sabes que puedes tener para algo un poquito más allá. A lo mejor no estás tan apretado como estabas meses atrás apretado. Y empiezas a ver que la bendición está ahí, fluyendo como dicen, ¿verdad? Entonces el consejo es, cuidado, porque tu corazón se puede enorgullecer, número 1, y número 2, y te olvides de tu Dios, te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Fíjate, está haciendo un recuento histórico. ¿Qué hizo Dios por ti? Número 1, eras esclavo y te sacó de la tierra de Egipto. Un poco igual a nosotros, hermanos. Nosotros también vivíamos en esclavitud de pecado vivíamos. Y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, Él vino para dar libertad a los cautivos, para darnos esa libertad. Y lo que dice la Escritura es, lo primero que hizo fue darte libertad. No te olvides de Dios, porque Él te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es cierto, te hizo caminar, le dice, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes. Yo nomás cuando leo aquí la Escritura, cuando dice que te hizo caminar por un desierto grande, pues sabemos que es un desierto grande, ¿verdad? Pero espantoso, ¿se pueden imaginar? Nomás con la palabra espantoso, uno se puede imaginar todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿no es cierto? Grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Y de sed, obviamente si estás en el desierto va a haber sed, ¿verdad? Donde no había agua, pero escuche bien la bendición de Dios. Él te dio o te sacó agua de la roca del pedernal. O sea, Dios hizo el milagro de donde no había agua, sacarte agua. Él hizo el milagro. ¿Cuál milagro? Vea el versículo que sigue. Que te sustentó con maná. Comida que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien.
Te di agua cuando la necesitabas. Te di la comida cuando la necesitabas. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios estaba ahí. ¿Sabe que la palabra cuando dice que no se enaltezca tu corazón, tiene que ver con soberbia, hermanos? Tiene que ver con que mi soberbia puede ser de que yo vaya olvidando lo que Dios hace en mi vida. Ahorita quiero aplicar a los jóvenes, porque este pasaje también tiene mucho que ver con los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque cuando los muchachos empiezan a trabajar un poquito y empiezan a ver un poquito de dinero, sin toda la responsabilidad que es de llevar una casa, uno empieza a ver, ¿y qué voy a hacer con tanto dinero, verdad? ¿Sí? Y empieza a hacer planes, empieza a hacer cosas. Pero cuando Dios te esté bendiciendo, acuérdate de Dios. No nos olvidemos de Dios cuando nos olvidamos de Dios, mejor dicho, cuando no reconocemos que todas las bendiciones vienen de Dios. Recuerde, te sacó de la tierra, te llevó a un desierto donde Dios mostró su gracia, te sustentó de agua en el desierto, te sustentó tu hambre con maná, ¿sí? Pero también tú pudiste aprobar esa prueba. Dice la Escritura, afligiéndote y probándote para la postre, escuche bien, hacerte bien. Ayer platicaba con una hermana de la congregación y platicábamos de cómo Dios la ha llevado en la vida, cuán difícil ha estado los últimos años. Entonces ella me decía, mire pastor, yo aprendí algo. Yo aprendí ni preguntarle ni el por qué a Dios, ni tampoco el para qué. Porque cuando Él quiera, Él me va a contestar esas preguntas que yo tengo. Y tiene toda la razón, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos humilla, nos aflige, nos prueba para la postre hacernos bien, para que nuestra vida vaya bien. ¿No lo dijo el apóstol Pablo? Pues que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y no es que, voy a ver ahorita dónde está el bien, a lo mejor ahorita no lo ves. Diría la nueva traducción viviente, que Dios encamina todas las cosas para que al final tú veas por dónde Dios te ha traído y tú puedas ver y decir, ok, ya entendí por qué Dios me hizo pasar esto, ¿verdad? Nos olvidamos de Dios también cuando cambiamos nuestra perspectiva de vida. Vean lo que dice el verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¿Se da cuenta? Uno puede llegar a decir, ¿sabes qué? Mi poder, mi fuerza, mi juventud, todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen? Mira, aprovechá de los 30 a los 45, 50, porque esa es la fuerza productiva. Es cuando vos podés dar todo el trabajo. Es cierto. Pero la fuerza, como vamos a ver ahorita más adelante, viene también de Dios. Mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No es ni mi poder ni mi mano, sino es la bendita gracia de Dios a nuestra vida. Es por ello que el verso 18 dice lo siguiente: sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Fíjese, cuidado de no olvidarte de Dios. Y aquí lo único que se está diciendo es, acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. La palabra riquezas que aparece aquí, hermanos, no solamente se refiere al oro, a la plata o a la tierra, sino también se refiere a la fuerza, a la habilidad y a la energía que Yahweh da a cada persona. O sea, cuando la Biblia habla de riquezas, no solamente está hablando del oro y de la plata, sino también a esa fuerza que Dios nos da para salir adelante, esa habilidad, esa energía que tenemos y que Yahweh da a cada persona. Ahora, acordémonos de que Dios es quien nos dará la bendición a nuestra vida. No somos
nosotros, hermanos. ¿Ok? Y lo tercero es que recordemos que cuando nos olvidamos de Dios, Él va a actuar en nuestra vida. Vea cómo termina el verso 18 al verso 20. Palabras duras para el pueblo, pero que también pueden ser puestas en práctica en nosotros. Sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da poder, eso ya lo leímos, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Escuche bien, mas si llegares a ¿qué? A olvidarte. ¿Cuál es el tema del sermón? No nos olvidemos de Dios. Pero si llegase a darse, si llegaras a olvidarte de Yahweh tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Yahweh destruyó delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Yahweh vuestro Dios. Si llegares a olvidarte. Usted dirá, hermano, pero gracias a Dios yo no me olvido de Dios. Muchas veces, hermanos, con nuestras actitudes, muchas veces con nuestra falta de servicio, muchas veces con nuestra poca economía queriendo invertir para el reino de Dios, también nos estamos olvidando de Dios. Yo no sé si aquí, pero en muchos lugares pasa. Vemos al muchacho que creció en la iglesia, el niño, ¿verdad? Amando al Señor, ¿ok? Llegan a la adolescencia, empiezan a tener un ministerio en la alabanza, con los niños, se vuelve un buen maestro, se vuelve un buen músico y todo va bien hasta que entró a la universidad. ¿Y qué pasó con fulanito? Ah, es que está en la universidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, es que ahora necesita más tiempo para estudiar, porque su prioridad ahora es la universidad. Ah, yo pensaba que la prioridad era Dios y luego era la universidad. Entonces, de los 18 que salió del básico, ¿le llaman? No, básico diversificado, ¿sí? Hasta que termina la universidad hubo un pierde, ¿verdad?, de esa generación. ¿Por qué? Ah, porque está en la universidad y necesita estudiar. ¿Y el ministerio? ¿Y el servicio? ¿Y los instrumentos? ¿Y los niños? ¿Y los jóvenes? Ah, que esperen, que esperen ese proceso, ¿verdad? Ya se graduará algún día. ¿Sí? No, hermanos, cuidado, porque muchas veces nosotros como padres damos ese permiso a nuestros hijos y lo que estamos haciendo es que en una edad tan importante como es la edad universitaria, donde se toman decisiones importantes en la vida, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Sí me explico? ¿Qué voy a estar haciendo más adelante? Lo único que hacemos es alejarlo de Dios, alejarlo de su iglesia, alejarlo del ministerio. Entonces, para que vuelva, verá qué complicado es, hermanos. Y solamente por una decisión, ¿verdad? Es que pobrecito pastor, está en la universidad y tiene tanto que estudiar. Todos pasamos por la universidad. Todos sabemos qué es lo que hay que estudiar. Todos pudimos servir muchas veces aún estando en la universidad. Entonces, queridos jóvenes, creo que el Señor puede estar hablando a nuestro corazón el día de hoy. Dale ese tiempo complicado, ese tiempo de estudio también, ese tiempo donde las decisiones importantes también vendrán a tu vida. Entrégaselo al Señor. Entrégale tu juventud al Señor. Entrégale tus estudios al Señor. Entrégale lo que tú quieres hacer, tus anhelos, tus planes, tus deseos, tus propósitos, tu plan de vida. Entrégaselo al Señor. Porque si no, vamos a olvidarnos de Él. Porque entonces nuestro corazón, si no, se va a enorgullecer y vamos a decir, mi fuerza, mi poder, lo que yo soy, mi inteligencia, me ha dado lo que hasta ahorita yo tengo. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Ahora, si usted se da cuenta,
les había dicho que recordemos que cuando nos olvidamos de Dios, Él actuará en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos olvidarnos de Dios. ¿Cómo? Dice que andando en la idolatría. Obviamente, hermanos, nosotros no andamos en la idolatría como andaba el pueblo judío, ¿verdad? Pero la idolatría ha venido cambiando, aunque el concepto es el mismo. Es poner a un Dios, poner una figura en lugar de ¿quién? En lugar de Dios. Que mi adoración entonces cambia el enfoque. Tal vez la adoración nuestra, la idolatría mejor dicho nuestra, no es ir a adorar a dioses ajenos, como era la costumbre del pueblo judío. Tal vez nuestra adoración, nuestra idolatría es cambiar a Dios, quitarlo del lugar donde Él merece toda la honra y toda la gloria y poner algo más. Y cuando digo de algo más, yo estoy recordando a esos grandes deportistas, ¿verdad? Esos grandes deportistas que cuando uno dice, wow, los admira, y hasta llega uno a adorarlos, hermanos. ¿Quién no recuerda al gran Michael Jordan? A mí Michael Jordan me tocó en mi juventud y el básquetbol era lo que me encantaba. Entonces, cuidadito con que los Toros jugaran en un horario que era de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni modo, Dios, lo siento, pero está jugando los Bulls con Michael Jordan y yo tengo que verlo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdo que iba a una iglesia que estaba muy cerca de donde jugaban las Chivas del Guadalajara. Y yo recuerdo que el primer culto estaba a reventar porque eran 2 cultos. Y uno decía, si por lo general el primer culto nadie viene. Ah, es que hoy juegan las Chivas. Y como jugaban domingo a las 12, se iban, es más, hasta dejaban el carro estacionado en la iglesia, ¿verdad? Y se iban a pie a verlo. Mire, muchas veces no es un deportista, no es un deporte. Muchas veces es un cantante. ¿Sí? Un cantante de moda. O muchas veces no tienen ni nada que ver con deportistas, con cantantes. Es la misma familia. Ponemos a la esposa, al esposo o al hijo en lugar de donde le corresponde a nuestro Dios. Y es ahí donde dice la Biblia, el que prefiere a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Es que yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, sí, pero no está en el lugar de Dios. Dios debe estar siempre ¿en qué? En su lugar. Es que amo tanto mi carro, me costó comprar ese carro, ¿sí? Y lo cuido, lo baño, lo hago, y está bien que haga eso, pero cuidado cuando diga que por su poder, que por su fuerza, usted tiene lo que tiene. Es provisión de Dios para nuestra vida. ¿Sabe que había una iglesia, hermanos? Una iglesia que era muy orgullosa. Y Dios, el Señor Jesús se los dijo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Y como dirían los pastores, ¿verdad? Con esto quiero terminar el mensaje. Dice por ahí que la mentira más grande del pastor es cuando dice, ya quiero terminar con el mensaje, ¿verdad? Porque todavía le falta media hora más, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, ya quiero terminar con este mensaje, ¿verdad? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14. Hace poco en Ibec en casa enseñé el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Si no los vio, ahí están. Están en nuestra página de YouTube, ahí puede ver los mensajes. Pero mire cómo empieza esta carta a esta iglesia, la Odisea, una iglesia orgullosa, una iglesia que como dice aquí en Deuteronomio, su corazón se enorgulleció, ¿verdad? Y dice, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Escuche bien lo que le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo primero es que vemos una iglesia que no se define, no es frío, no es caliente, sino es tibio. Y muchas personas piensan, es que frío es malo y caliente es bueno.
Uno como cristiano debe ser caliente, caliente, caliente en el Señor. Frío no, cuidado con ser un témpano, ¿verdad? No, no está diciendo eso la Escritura. No está diciendo el nivel de espiritualidad. No, lo que le está diciendo es que una persona no debe ser tibio. Que se defina o es frío o es caliente. Ahora, eso viene por un acueducto que llevaba las aguas. Y cuando llegaba la Odisea, ni llegaba fría ni llegaba caliente. ¿Sabe cómo llegaba? Tibia, con un olor feo, con un olor que daban ganas de vomitar. Por eso dice el Señor Jesucristo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero no termina ahí. Fíjese lo que dice el verso 17. Porque tú dices, ¿quién dice? La iglesia, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está el orgullo, ahí está el corazón de esta iglesia que no le daba la gloria a Dios, que pensaba que todo lo que tenía era por su poder y por su fuerza. Y fue tanto, porque si usted ve la vida de la iglesia y la vida de la ciudad de la Odisea, parece que es un espejo, se mira ahí. ¿Por qué razón? Hubo un terremoto y Roma quiso ayudar para restablecer la ciudad. Y la única que dijo que no fue la Odisea. La Odisea dijo, yo tengo el dinero suficiente para levantar a esta ciudad. Y todas las ciudades alrededor recibieron la ayuda, pero ellos dijeron, nosotros no necesitaban. Por eso le dice, tú dices, tú eres rico, ¿sí? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero escuche bien, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, palabras del Señor Jesús a una iglesia, hermanos. Palabra del Señor Jesús a una iglesia. Ay, palabras fuertes, hermanos. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque así es una persona, así es una iglesia, escuche bien, así es una iglesia que se aleja de Dios. Por tanto, siempre Dios en su gracia, ¿verdad? Aconsejándonos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntate de ese orgullo que tú piensas que tu poder, que tu fuerza te ha dado todo lo que tiene. Mejor arrepiéntete. Mire, el verso más hermoso de la Biblia, uno de los versos más hermosos, porque dirían que el verso más hermoso es Juan 3:16, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero otro texto hermoso de la Biblia es Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Iglesia, estoy a la puerta llamándote. ¿Se da cuenta? A la iglesia de la Odisea. No a la persona que no conoce al Señor, no, es a la iglesia. Iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una iglesia orgullosa, Dios le está dando la oportunidad de tener comunión, pero primero debe de haber un arrepentimiento. Tenían la puerta cerrada del corazón los miembros de la iglesia de la Odisea al Señor. Entonces, ¿quién vivía ahí? ¿Quién vivía en el corazón? Ellos mismos, ¿sí? El pastor, a lo mejor, ¿sí? No sé quién vivía ahí, pero el Señor Jesús estaba lejos, de tal manera que dice, estoy tocando la puerta de tu corazón, ábreme para poder tener una relación íntima contigo. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de este sermón? Lo primero, la prosperidad en tu vida Dios te la da. No es producto de tu poderío, ni de tu fuerza, ni de tu capacidad. Es la gracia y la misericordia de Dios. Solamente es que dice la Escritura que
las misericordias de Dios son nuevas cada día. Si no fueran nuevas, hermanos, ahí sí preocupémonos, ¿verdad? Número 2, haz un recuento, por favor, de las bendiciones de Dios a tu vida. Empieza a recordar los milagros y te darás cuenta que era Dios obrando en tu vida y que no eras tú, ni que era tu vecino, no, sino es Dios obrando en tu vida. Recuerde también que Dios como padre a sus hijos disciplina. Y si tu corazón se está enorgulleciendo, ten cuidado, porque Dios va a actuar en tu vida, ¿ok? Esto es importante. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos los propósitos educativos? Los propósitos educativos que Dios tenía para con nosotros. Esos propósitos que Dios quería que nosotros los aprendiéramos. Y por último, hermanos, ¿cómo Dios te ve? Porque a lo mejor como tú te ves no sea lo más correcto, sino cómo Dios te está viendo es lo que importa. Recordemos a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo se veía la iglesia de la Odisea? Miren, yo soy rico, de ninguna cosa necesidad. Vean la iglesia está hermosa. Nosotros hemos puesto, nosotros hemos dado, ¿sí? No, le dice Dios, como tú te estás viendo, iglesia, no es como yo te estoy viendo ahorita. Y yo creo, hermanos, que es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Mejor preguntarle a Dios cada día, Señor, ¿cómo me ves? Señor, ¿cómo estoy? Si hay algo que cambiar, cámbialo, Señor, por favor. Si hay algo en lo cual debo de cambiar, por favor, Señor, hazlo que cambie. Hermanos, cuando nosotros entramos a los desiertos, el Señor va a trabajar en nuestra vida. Pero el Señor nos va a dar la oportunidad de salir de ese desierto. Y Dios va a empezar a bendecir nuestra vida. Cuando Dios bendiga nuestra vida, cuando Dios esté prosperando tu vida, no te olvides de nuestro Dios. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Oremos, Padre, gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que fue expuesta con toda la libertad que tu Santo Espíritu da. Señor, ayúdanos a pensar y a ver, Señor, cómo está nuestro corazón. Por eso el rey David expresó en el Salmo 51, crea en mí un corazón recto. Por eso, Señor, el escritor de Proverbios dice que de toda cosa guardemos nuestro corazón porque Él mana la vida, Señor. También el Señor Jesús dijo que de todo lo que hay en nuestro corazón es cuando habla nuestra boca, Señor. Señor, por favor, usted que es Dios Todopoderoso, usted que puede ver lo más profundo de nuestro corazón, le pedimos, Señor, que pueda ver nuestro corazón. Pero que también pueda ver, Señor, nuestra iglesia. Padre, si algo no estamos haciendo en lo correcto, ayúdenos para poderlo cambiar. Señor, queremos ser una iglesia que te honre solamente a ti. Que cuando tengamos la bendición podamos doblar rodillas, Señor, y darle la honra y la gloria a usted. Decirle, Señor, que tú, Padre Santo, nos has dado todo lo que tenemos. Ayúdenos, Señor, a no ser una iglesia que nos enorgullezcamos por lo que tenemos, Señor, sino que seamos una iglesia que le demos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Santo, por los méritos de Jesús. Señor, si alguien está escuchando este sermón y no te conoce, Señor, y no sabe, Señor, que todo lo que tiene es porque usted le ha dado todo eso, Señor. A lo mejor necesita entender, Padre Santo, que Él tiene que entregar su corazón primeramente al Señor Jesucristo, para que Él lave su corazón, limpie su pecado y pueda entrar a su vida y ser su Salvador. Señor, si hubiera una persona que necesita al Señor Jesús en su corazón, hoy es el día indicado de salvación, Señor. Pido, Padre Santo, que usted, por medio de su Santo Espíritu, le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por la vida de la iglesia. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Ayúdenos a no olvidarnos de nuestro Dios.
sino que al contrario, le demos toda la gloria y toda la honra que merece. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.